lo que se llama técnicamente la exégesis, que quiere decir vamos a explicar algo. Exégesis técnicamente quiere decir vamos a explicar algo, que es lo que estamos haciendo a lo largo de todas estas clases que estamos desarrollando. Y la segunda variable técnica es lo que se llama la hermenéutica, ese saber explicativo, ese saber normativo de las cuestiones, ¿verdad? Donde decimos, y básicamente podemos sintetizar en una palabra, ¿en qué contexto es lo que estamos hablando? El contexto que hablamos es esto, ¿verdad? Para que se entienda, porque ustedes ya les había remitido un tomo 2 de un libro donde ustedes están, probablemente aquellos que están deshojando ya ese libro, están mirando, van a ir viendo cosas que van a decir, Dios mío, ¿qué hace Dios aquí? ¿Verdad? Este no es un libro de religión, porque se mezcla religión y ciencia, ¿verdad? Todo eso que es un verdadero problema entre la ciencia y la religión, ¿verdad? Pero cuando nosotros hacemos el enfoque al contexto de todo lo que hicimos hasta aquí, hicimos es la palabra porque nos dedicamos exclusivamente, o sea, aparte de la docencia, nos dedicamos al otro componente de la docencia, que es la investigación científica. Y en esa investigación científica hace 10 o 15 años que estamos detrás de estos parámetros. Estamos tratando de diferenciar un poquito ese gran problema entre religión y ciencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó para que ocurra lo que está ocurriendo ahora? Y esto, gracias a Dios, con este coronavirus que vino a destapar un poquito todo eso que estaba bajo una sábana, que decimos, ¿verdad? Se destapa eso y ahí nos encontramos que los recursos que se destinan son totalmente insuficientes y que la constante es que todo lo que pedimos no hay. Y todo lo que necesitamos no fueron contemplados en la planificación. Y ahí está el resultado. Las camas no son las ideales para la población. Los medicamentos no son lo suficientes. Los respiradores no son lo suficientes para la necesidad país. Los recursos humanos formados, como los terapistas, totalmente insuficientes para absorber una demanda real de lo que estamos viviendo ahora mismo en el sector salud. Entonces, todas estas problemáticas surgen por esos componentes. Entonces, en esta hermenéutica vamos a hablar claramente de qué es lo que está pasando. Está pasando de que no estamos funcionando de acuerdo a lo que es el genoma humano. Ese genoma humano que nos dice que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué hizo la ciencia? La ciencia lo convirtió en una fórmula. Lo puso cuerpo más alma más espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí solamente me interesa como ciencia lo que es cuerpo. Y como el resto no se puede demostrar por la investigación científica, que es el alma, que es el espíritu, entonces lo descalifico y lo pongo con el rótulo de relativo, como lo no trascendente, ¿sí? Como la medicina alternativa. Y ahí vienen las desvirtuaciones de lo que estamos viviendo. Por eso, lo que nosotros en estas investigaciones médicas, ¿qué hacemos? El rótulo sobre el cual nos movemos, el contexto sobre el cual realizamos todas nuestras investigaciones científicas, se llama el modelo holístico. ¿Qué es el modelo holístico? Es el holos de los griegos, que quiere decir todo, íntegro, total. Esa es la filosofía de Aristóteles. Nos interesa más el todo y no la suma de las partes. Entonces se va descalificando un poquito eso que
No, por acá el cuerpo y alma y espíritu fuera porque no se puede demostrar. Y eso el propio Sócrates también allá, 400, 500 años antes de Cristo, estos filósofos moralistas con Sócrates a la cabeza, luego Platón su alumno y alumno de este Aristóteles, ya decían claramente de que los estados del ser humano son conciencia, inconsciencia y subconsciencia. Y son los que entran en ese estado de la inconsciencia y la subconsciencia, que son los que no están ya en la dimensión humana, que ya están fuera de esa dimensión humana. Y ahí vamos a entender también por qué el cerebro humano es lo que demostramos en ese trabajo de investigación científica que hicimos, le llamamos el primer tomo, donde demostramos claramente que la ciencia, el Doctor, una conocimiento... consulta, Sí, perdón que le interrumpa, pero si usted está cambiando los slides, no estamos viendo el cambio, solo veo la portada. No sé si ya cambió. no, Ahí, ah, ya, estoy nomás perdón, dando el contexto para que se entienda todo lo que viene detrás. quería asegurarme. Porque habla de eso, sí, bueno, estoy hablando para que se entienda después, cuando están leyendo los diferentes tomos del libro, por qué está escrito así, ¿verdad? Solamente por eso. Entonces, siguiendo con la temática, entramos en el mundo holístico, donde queremos hacer el enfoque del cuerpo, alma y espíritu, los tres como tiene que ser, y ahí entramos en ese gran mundo de lo que se llama la metafísica. La metafísica que no es otra cosa que el estudio que va más allá de la física, más allá de la ciencia. Y ahí se abre una compuerta donde entramos en el mundo de los desconocidos, el mundo de lo que la ciencia no quiere investigar porque prácticamente no hay conclusión. Entonces, ese es el contexto. Y cuando hablamos de holístico es muy simple. Cuando la ciencia me habla a mí, solamente me habla del cerebro humano como lo máximo, ¿verdad? Y me descalifica o me minimiza lo que es la mente humana, la famosa psique, que para los griegos, solamente un concepto, para los griegos, mente psique quiere decir alma, y para los hebreos, mente psique quiere decir corazón. Vaya concepto, ¿verdad? Quiere decir que estamos hablando de cuestiones troncales, ¿verdad? De cuestiones fundamentales y que la ciencia a mí me desvió un poquito, ¿verdad? No me desarrolló lo que es la mente, la psique, y me mantuvo con el tema del cerebro humano solamente. Y cuando miramos el diccionario, que es mente psique, sin necesidad de entrar en lo que no se conoce, vamos a encontrar que es donde están las capacidades mentales del ser humano. ¿Y qué son las capacidades mentales del ser humano? La iniciativa, la creatividad, la intención, la memoria, la conciencia, la percepción, el raciocinio. Fíjense, todos estos componentes están en lo que se llama la mente humana, la psique humana. El verdadero CI que le llamamos, ¿verdad? Que normalmente se dice que es un súper inteligente porque tiene un CI alto, claro, porque tiene un coeficiente intelectual o unas capacidades intelectuales súper, porque tiene una mente muy desarrollada, tiene una psique muy desarrollada. Entonces, a esos componentes es lo que de alguna manera los vamos llamando la medicina holística. Tenemos que incorporar lo que es el alma, tenemos que incorporar lo que es el espíritu para poder hacer ese enfoque holístico de lo que ya preconizaba Sócrates, luego Platón y su alumno Aristóteles. Entonces, en este contexto que se entienda muy bien, es lo que vamos a ir desarrollando todo lo que tenemos en carpeta. Y ahí ya entramos. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que es la administración hospitalaria en este país? ¿Cuál es su marco legal? ¿De dónde viene? Y acá ya vamos a encontrar. El marco legal país se llama MESIP. ¿Qué es el MESIP? El modelo estándar de control interno público. Quiere decir que la Contraloría General de la República de este país tiene un marco constitucional X
que les faculta para realizar esta función que se llama MESI. Quiere decir que es el control de todos los procesos que se realizan en las actividades médicas públicas. Y ahí entramos en el gran componente, ¿no? Cuando hablamos de MESI, cuando hablamos de este marco legal, estamos desarrollando cuáles son las principales actividades cuando me voy a meter en el ámbito médico. Y ahí ya tenemos lo que ya vimos en la clase anterior. Las tres grandes actividades. La actividad prestacional asistencial, la actividad administrativa y la actividad docente. Ahí ya tenemos la primera pista, ¿verdad? Que ocurre con lo que le estaba diciendo también anteriormente. ¿Qué hizo la medicina privada cuando se introduce en el hospital? Trae las actividades principales administrativas en detrimento de lo que son las prestaciones asistenciales, y así se realiza la gestión en el ámbito hospitalario. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente. Son administrativos que no tienen ni idea de lo que son los procesos médicos, entonces nos dejamos que nos desarrollen una administración hospitalaria con esas características, donde se preponderiza las actividades administrativas. Tiene procesos, porque el contralor que me va a venir a evaluar mi hospital me va a pedir procesos, que es siempre. Esto es, digamos, una anécdota, ¿verdad? Cuando llega alguien al director del hospital de alta complejidad y le pregunta, doctor, ¿cuáles son sus procesos? Mira al techo, o busca evasivas, o agarra el teléfono y le va a llamar a su administrador, porque no tiene ni idea de cuáles son los procesos. Y ahí están. Entonces tenemos que conocer cuáles son los procesos hospitalarios. Cada proceso tiene sus indicadores. Por eso tenemos que hablar de una dirección por objetivos. Entonces, cuando yo te defino el proceso, cuando yo te defino el indicador, le pongo un número a ese indicador y ahí sé el objetivo que estás persiguiendo en tiempo y forma. Esa es la forma de lo que se llama la evaluación gerencial, para saber que esa persona que está al frente de un establecimiento sanitario está cumpliendo o no con sus funciones. Y luego el cronograma de actividades, por supuesto, cuando hablamos de dirección por objetivo, en tal tiempo voy a trabajar para convertir en acción esto que me propuse como objetivo. Eso es el MESI. Eso es lo que se llama modelo estándar. Acá repetimos el concepto, los tres sistemas. Y acá llegamos a una palabra que se tiene que manejar muy bien, que son los ratios. Generalmente el nombre es ratios internacionales. ¿Qué es un ratio? El ratio es cuando la variable es insustituible. Se consensúa una variable y todos los que están comprometidos con esa gestión lo tienen que poner en práctica. Vamos a ver mejor después en el ejemplo cuando hablamos sobre consulta ambulatoria. Entonces ahí vamos a entender qué es un ratio. Entonces esta es una lámina que va repitiendo todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Acá vamos a tener eso que repetimos en la clase anterior, cuáles son los tipos de servicios hospitalarios. Ahí hablamos que existen finalistas, intermedios y generales. Servicios finalistas ya saben cuando el proceso empieza y termina en el mismo servicio. Ahí está cualquier servicio hospitalario, clínica médica, cirugía, pediatría, etcétera. Los servicios intermedios, lo que apoyan a esa gestión, ahí están los métodos auxiliares de diagnóstico, radiología, banco de sangre, y los servicios generales clásicos, ¿verdad? Transporte, la parte financiera, las ambulancias, la cocina, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los denominados servicios generales y generalmente se conoce con el nombre de apoyo, servicios de apoyo, porque de alguna manera ya le estamos diciendo a los aventureros de la administración hospitalaria que los servicios fundamentales, o sea, los tipos de servicios fundamentales son los llamados finalistas.
Y entonces acá contestamos la pregunta que ya esbozamos en la anterior lámina, que son los procesos. Entonces le preguntamos al director y no sabe. Entonces le dice, señor, sus procesos hospitalarios fundamentales son el bloque ambulatorio, lo que se maneja como bloque de hospitalización, lo que se maneja como bloque de urgencias, adultos, pediátricos, el bloque quirúrgico, etc. Así se va definiendo los grandes procesos troncales de la gestión gerencial de la administración hospitalaria. Porque conociendo los procesos, tengo que ir a diseñar cómo llevo a la práctica todo esto, ¿verdad? Y ahí surge, tengo que buscar mi modelo de gestión optimizada. ¿Cuál va a ser el modelo de gestión gerencial que voy a poner en práctica? Y entonces ahí empiezo a extrapolar las herramientas de gestión, todo esto que vamos viendo. Tengo que conocer, tengo que ver los indicadores de productividad y rendimiento, porque tengo que evaluar el desempeño de los recursos humanos. Tengo que tener un sistema de auditoría médica para saber el control de calidad total. Vamos a volver después sobre este concepto. Sistema de evaluación gerencial para ver si ese director que está al frente del hospital está cumpliendo su misión o no. Y su sistema de política de recursos humanos. Todo esto es lo que confluye con lo que se llama el modelo de gestión optimizada. Y a partir de esto, cuando uno tiene esta gestión optimizada, tiene que manejar ya los indicadores, ¿verdad? Porque el MESID me pide indicadores. Y eso entra en el mundo que se llama el SIS, Sistema de Información Sanitaria. Ahí es donde yo tengo que poner todas las informaciones que se necesitan. Ejemplo, eso que estamos viviendo ahora a nivel del Ministerio de Salud. Fundamentalmente se dio en la época cuando estaba con el ministro, el doctor Mazzoleni. Informáticamente que se invirtió muchísimo en la conectividad, hay que tener datos, bueno, ahí está. Eso es lo que se llama sistema de información, donde él diariamente ofrecía una información íntegra, completa, de todo lo que ocurría a nivel de la red de servicios y a nivel país. Eso es lo que se llama sistema de información en salud. Y uno cuando tiene esos datos, por supuesto, después es muy fácil, porque son formulitas ya muy simples, saber la productividad, el rendimiento del servicio y los recursos humanos que están ahí. Se pueden definir lo que se llama dirección por objetivos. Un ejemplo muy práctico para saber lo que es una dirección por objetivos. Si tomamos un indicador de hospitalización, por ejemplo, estancia media. ¿Qué es la estancia media? La estancia media es el promedio de días que queda internado un paciente en un servicio. Y tomamos el servicio, cuando hice este trabajo, tomé el servicio de clínica médica del Instituto de Previsión Social. Su estancia media estaba en 15 días. Fíjense ustedes, ¿verdad? Entonces, con un solo dato como ya te estás ubicando de qué es lo que pasa en IPS, por qué está todo taponado, por qué no hay cama, porque tiene una estancia media muy larga y es de 15 días. Entonces yo llego, dirección por objetivo, estoy gerenciando, le llamo al responsable, al director de esa unidad de clínica médica y de, señor, usted tiene una estancia media de 15 días ahora. Entonces le doy 8 meses como objetivo para que usted me baje a 12 o 13 días. Y te estoy fundamentando la implicancia que tiene que un paciente quede internado mucho tiempo en un servicio. Volviendo al mismo ejemplo, si nosotros vamos a ver el servicio de urgencia, estamos siempre en IPS, vamos a ver el servicio de urgencia que está totalmente taponado. Servicio de urgencia, un paciente que se tiene que internar, hay que trasladar al piso y resulta ser que clínica médica tiene una estancia de 15 días y no se puede porque está taponado. Le ponemos otro indicador que se llama porcentaje ocupacional, que después vamos a ir viendo también. Porcentaje ocupacional, una formulita que te da que el 97% del servicio está ocupado, que siempre está con esos indicadores. Entonces, esos son los ejemplos que nos ponen de lo que es el concepto de una dirección por objetivo y que son indicadores y que son procesos. Que lo tengamos bien claro porque de eso se trata el MESI.
porque me van a pedir procesos, me van a pedir indicadores y me van a pedir dirección por objetivos. O sea, me van a dar una dirección por objetivos y después me van a venir a evaluar. Entonces, esas son las fórmulas para saber lo que es una dirección por objetivo. Y luego hay que poner costos económicos, la economía sanitaria, ¿verdad? Para saber el análisis costo-efectividad, si todo lo que estoy haciendo está bien, o lo otro que se llama análisis costo-beneficio, si esta inversión justifica lo que estoy haciendo, y ahí puedo confirmar que estoy en un servicio cuya eficacia, eficiencia y efectividad es óptima. Son los tres términos de la economía sanitaria que te va graficando, ¿no? Esto hablando así en términos corrientes, lo bueno, lo bonito y lo barato. No siempre hacer las cosas bien es el de alto costo. Eso es lo que es efectividad, ¿verdad? Cuando yo hago una inversión, la inversión no es tan grande, pero el producto tiene calidad y calidad total. Eso es lo que se llama efectividad y tiene que ser siempre el horizonte de los planificadores y responsables del gerenciamiento. Para entender un poquito qué son los procesos, vamos a ir viendo esto. Tomamos como ejemplo consulta médica y vamos también, porque gran parte de toda mi formación yo lo hice en el Instituto de Previsión Social, entonces estos trabajos están todos casi orientados a la realidad del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Así funciona lo que se llaman los procesos de consulta externa en IPS. El paciente con cualquier alternativa hace una demanda de atención. El sistema ambulatorio en IPS es 100% de call center. Hay que hacerlo por vía call center. No existe la demanda espontánea. También centralizado el tema ahí. Consigue el número, va a la consulta clínica, la atiende el médico. Puede suceder dos alternativas. Hace un tratamiento ambulatorio, le da su prescripción, va a la farmacia, retira su medicamento a su domicilio. La otra alternativa se complica, queda internado y luego alta. Estos son los procesos de lo que se llama consulta externa ambulatoria. Y cuando hablamos de control de calidad total, es cuando todos los procesos, desde el A hasta que el paciente sale de alta o el pódito, se hace bien, con los parámetros de calidad. Eso es lo que se llama control de calidad total. Y el buen gerenciador es el que tiene que conocer muy bien las cuestiones de cada proceso. Vamos a tomar este proceso, ¿verdad? Que es una de las grandes insatisfacciones que tiene el modelo. Si uno busca una atención especializada en IPS, por ejemplo, quiere consultar con un neurólogo, llama al call center y probablemente la lista de espera, que es el nombre técnico, la lista de espera para esa especialidad está cerca de 4 meses o 5 meses de promedio. Imagínense ustedes, quiere consultar con un neurólogo, probablemente está con una patología que te está creando mucho estrés y resulta ser que tu sistema de gerenciamiento te está posponiendo para 4 o 5 meses esa consulta. Entonces, ese es un cuello de botella, lo que se llama técnicamente cuello de botella. Acá hay algo está pasando. No hay una relación entre oferta y demanda. Tengo mucha oferta y mi demanda es escasa y por eso se producen estas cosas. Consulta clínica. Cuando uno evalúa este proceso, acá está todo lo que se llama praxis médica. Me atendió bien, el médico estaba bien prolijamente vestido, su lenguaje es el adecuado, me puso su computadora enfrente y me esquivaba la cara, no quería luego hablar conmigo, no me examinó, me preguntó 2, 3 cositas nomás y ya me hizo la prescripción. Imagínense todas las informaciones que yo puedo sacar de este proceso que se llama relación médico-paciente. Y acá conviene aclarar un concepto que es difícil de entender porque yo uso mucho la palabra, se llama necesidad sentida del paciente. Entonces, cuando yo le escucho al director del hospital, me dicen, no, la relación médico-paciente es óptima.
todos los médicos atienden bien. Eso está protocolizado. Y resulta ser que a mí se me ocurre acá controlar un poquito eso y hago una encuesta acá. Y cuando sale el paciente del consultorio, entonces le pongo 4 o 5 preguntas. ¿Se atendió bien? ¿Se examinó el paciente? ¿Habló contigo? ¿Utilizó todo el protocolo? ¿Te hizo el interrogatorio, el examen físico, etcétera? Entonces ahí vas a encontrar lo que se llama necesidad esencial. Y el paciente te va a decir, no, ni me miró, no me examinó. Ya me estuvo haciendo la prescripción de un método auxiliar de diagnóstico y después ya me hizo el medicamento, ya me dijo que me vaya a la cuenta. ¿Sí? Y acá le ponemos un dato técnico que se llama tiempos medios por paciente. Y acá vamos a ver el IPS. Si uno mira cualquier estadística de IPS y eso está estandarizado y eso está ahí, el tiempo medio de un paciente de primera vez está en 8 y 9 minutos. Ya te pinta a cuerpo entero qué es lo que está pasando en esa institución. No necesito otro lado, ¿verdad? Como si a mí me enseñaron en toda mi formación médica que cuando hago una atención al paciente tengo que poner en práctica el protocolo, interrogatorio, examen renal actual, antecedentes remotos, examen físico, disquisición diagnóstica, etcétera, etcétera. Tengo que inspeccionar, auscultar, etcétera, a ese paciente. ¿Cómo eso puedo hacer en 8 minutos? Imposible. Entonces ahí está la resultante de todo lo que vemos, leemos y fundamentalmente como producto final de eso, ¿verdad? El paciente nunca mejora. Entonces eso es lo que está metido en este proceso que se llama relación médico-paciente. Y después de ahí ya a la farmacia, ¿verdad? Farmacia hay una cola impresionante porque volvemos a lo mismo, la capacidad de respuesta a la demanda es insuficiente. Para 2.000 pacientes por día hay 3 recepcionistas en farmacia y se genera la cola que te puede durar todas 4 o 5 horas, etcétera, hasta que llegue. Y entonces ahí buscamos el indicador. ¿Y cuál es el indicador? El indicador de consulta externa ambulatoria para ese hospital es, desde que vos salís de tu casa a que termine, lo hago en 3 horas ya estoy en mi casa. En 4 horas ya soluciono mi problema y ya vine con mi medicamento. Y está el otro que te dice, me llevó todo un día. No conseguí, entonces para mañana otra vez. Se puede ser un día, puede ser 2 días. Ese es el indicador de consulta externa ambulatoria y ese es el que te va pintando qué es lo que está pasando y trabajar todos estos datos, ¿no? Y cuando hablamos de esto, estas cuestiones parecen tonterías, ¿verdad? Estas cuestiones parecen juegos de niños, ¿verdad? Me acuerdo que cuando estábamos gerenciando IPS, de repente, históricamente los vehículos del transporte público, todo el mundo creo que conoce IPS, ¿verdad? Tienen una rampa, una entrada, ¿verdad? Y los autobuses subían la rampa y llegaban allá hasta casi frente a la entrada del hospital y ahí se hacía la bajada y subida de pasajeros. Al administrador de turno se le ocurrió que eso estaba mal, entonces los autobuses ya no entraban, porque destruían el piso, no sé, el asfalto. Entonces ya le dejaban sobre Sacramento a la gente. Y de Sacramento para arriba tenían que ir caminando. Imagínense usted un paciente que llegó por un servicio público, un hipertenso, ¿verdad? Generalmente obeso, disneico y tiene que caminar y es una arribada hasta llegar hasta el hospital. Y se fue con 150 de presión allá arriba, ya llega con 200. Y en lugar de consultar ambulatoriamente en un servicio, ya está viendo que hace urgencia, ¿verdad? O sea, ya se complicó por ese solo hecho. Y después las improvisaciones. Se contrataron, porque ahí por el tema es comprar nomás, se compran los micritos que le llamábamos, ¿verdad? Que te llevaba de Sacramento hasta allá y te acercaba y vuelta otra vez. La necesidad era de 15 y había 2. Entonces, vuelta otra vez tenía que estar esperando el micrito para subirte. No te servía otra vez, entonces terminaba otra vez caminando hasta allá arriba.
y ya llegaba otra vez con el mismo fenómeno, ¿no? Parece juego de niños, ¿verdad? Parece, Dios mío, ¿qué es esto? Y la gran importancia que tiene cuando uno hace este desglose de los principales procesos y va trabajando uno. Recuerdo que era vicedirector de atención ambulatoria en su momento. Me llama el director del hospital y me dice, Oscar, esa cola es desesperante. Sale a Sacramento la cola para la admisión de los pacientes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y ahí volvemos a lo mismo. Cuando uno hace las informaciones de lo que está pasando, se encuentra que la demanda es de 500 pacientes y el que está atendiendo es uno solo o dos. O sea, la capacidad de respuesta de la recepción es totalmente insuficiente a la cantidad de la demanda que existe. Entonces ahí entra la mano del gestor, ¿verdad? Entonces hay que hacer una buena distribución, hay que poner la cantidad de recursos humanos para absorber esa demanda. Eso no son costos, eso son inversiones para que el paciente esté por lo menos bien atendido, ¿verdad? Entonces le pones la cantidad de recursos humanos que se necesita para absorber, incluso poder partir esa estructura física. Un grupo se va acá, otro grupo se partir esa cola de tal forma que eso sea más fluido, ¿verdad? Esas pequeñas cosas son las que hacen que el resultado final después desemboque. Da gusto consultar porque se atiende muy bien. Cuando se tienen en cuenta todas estas cosas y el mecanismo de gerenciamiento es teniendo en cuenta lo que se llama los procesos y fundamentalmente buscando la calidad total en los procesos del gerenciamiento hospitalario. Bien, antes de entrar en lo que es consulta externa, van a ver que son pequeñas fórmulas que te llevan. Y acá vamos a repetir el concepto de lo que es un ratio. Cuando yo voy a gestionar atención ambulatoria, el ratio fundamental se llama jornada laboral. ¿Qué quiere decir ratio? Que toda la jornada laboral para todos los recursos humanos de ese hospital tienen que ser igual. Si todos trabajan 3 horas y 3 veces a la semana, todos tienen que ser consultorio de 3 horas, 3 veces a la semana. O 4 horas, 2 o 3 veces a la semana. Eso es lo que tiene que estar estandarizado y eso es lo que se llama un ratio. Cuando todas las variables son consensuadas. La otra se llama análisis de la demanda. Esto tiene que ser un ratio, o sea, yo tengo que saber si estoy gestionando un servicio de atención ambulatoria, entonces tengo que saber cuántos pacientes por día se atiende en las diferentes especialidades. Si hay clínica médica, cuántos pacientes en clínica médica, cuántos pacientes en cirugía, cuántos pacientes en clínica médica, y eso se convierte en una variable insustituible, en un ratio insustituible. Si yo no conozco ese dato, no puedo aplicar después mi fórmula. Y yendo a la otra vertiente. Si yo tengo esos ratios y yo tengo mi sistema de planificación con esos ratios, es muy fácil llegar a contestar estas preguntas. Y estas preguntas son claves, ¿verdad? Porque mucha gente, el planificador, uno sos un mago, sos un adivino. No, yo conociendo estos ratios, automáticamente ya puedo conocer el número de médicos que necesito para absorber esta demanda. Con una simple formulita puedo saber el número de consultorios médicos que se necesita para esa demanda. Puedo dimensionar la cantidad de auxiliares de consultorios que se necesitan. Puedo dimensionar la sala de espera, que es un gran problema a veces, ¿verdad? La gente está toda apiñada, no tienen silla, en un ambiente no refrigerado, tipo IPS, están ahí en un subsuelo. Tremendamente, o sea, parece un campo de concentración antes de un consultorio médico. Y los tiempos medios por atención, fundamental, que después vamos a volver a ver. Entonces, si yo tengo estos datos, estos ratios, ¿verdad? ¿Cómo? Volvemos a la misma. Como ejemplo, vamos a tomar el servicio de clínica médica ambulatorio.
que para ese momento de este trabajo estaban en 9.500 pacientes por mes. Entonces ahí ya aplicamos y desarrollamos nuestras variables, ¿verdad? Una de las variables dijimos que se llama tipo de atención, ¿verdad? ¿Qué es el tipo de atención? El tipo de atención tiene dos modalidades. Una que puede ser de primera visita o lo que se llaman vulgarmente los controles o sucesivas, que le llaman, ¿verdad? Entonces, cuando yo defino el tipo de atención, tengo que ponerle un tiempo medio para un paciente de primera visita y un tiempo medio para paciente de control, ¿sí? En este ejemplo dijimos que los tiempos medios van a ser para primera visita 20 minutos y un control 10 minutos. Entonces, a partir de este dato ya puedo saber la cantidad de pacientes. Entonces, para 20 minutos distribuyo 4 pacientes para primera vez y estoy invirtiendo 80 minutos en esa actividad. Defino 10 minutos para los controles y estoy derivando 10 pacientes de control, entonces son 180 minutos, que es la jornada laboral que me fijé que es de 3 horas por consultorio. Creo que decía que es un ratio, todos están haciendo consultorios de 3 horas con estos tiempos medios y con esto, y de esta forma me pueden atender esta cantidad de pacientes, ¿verdad? Por semana, por mes y por año. Básicamente, si es por mes, entonces la capacidad del médico de atención con estas variables consideradas ratios es de 280 pacientes por mes. Cuando yo conozco eso y sé cuántos pacientes me puede atender un médico, entonces ya puedo aplicar la fórmula. Y la fórmula es muy sencilla. Frecuentación de servicio dividido productividad por mes. La frecuentación de servicio dijimos que es 9.500 pacientes y vamos a dividir por la productividad por médico y que acá vimos que es 280, entonces 9.500 dividido 80, 33. Quiere decir que 34 médicos se necesitan para absorber el 100% de esto. Entonces, muy simple. Multiplicamos 34 por 200 y tenemos 9.500 pacientes. Por ahí la matemática se puede aplicar tranquilamente. Ese es el fundamento de los ratios. Variables consensuadas, todo la misma cosa, de tal forma que cuando yo estoy aplicando la fórmula, los números que maneja sean todos números exactos. Y esta es la base de la gestión. Esto es lo que yo tengo que conocer para poder dimensionar, ¿sí?, mi lista de espera, mi cantidad de médicos, ¿verdad?, para salir de este esquema de lo que están ocurriendo en todos los servicios, sin excepción, ¿verdad? La cantidad de rechazos que existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de médicos son totalmente insuficientes para resolver toda la demanda de servicio. Entonces el paciente llega, no consigue el número, queda para mañana. Llega, no consigue el número, el siguiente día, y a lo mejor en 3 o 4 días recién va obteniendo los números necesarios para esa consulta médica. Eso es lo que se logra con nuestro sistema de gestión, manejando estas fórmulas, y cuando yo tengo este dato, ya puedo decirte exactamente tu necesidad de médico para resolver esta cantidad. Esa es la administración hospitalaria moderna, esa es la administración hospitalaria pura y práctica, y esa es la administración, digamos, que nos garantiza que la praxis médica sea la ideal. Y acá lo que hablamos, ¿verdad?, administrativo versus médico. Estas son las cuestiones que los administrativos no tienen ni idea. No saben qué es una consulta de primera vez, no saben qué es un control, no saben qué es un tiempo médico, no saben cuáles son los protocolos de una atención médica, qué es lo que el médico tiene que hacer cuando está con un paciente. Eso que nos enseñan a nosotros ahí en la Facultad de Ciencias Médicas, cómo se hace esa relación médico-paciente, qué es lo que se busca. Entonces, todo eso es lo que se protocoliza acá. Y por eso esa conclusión que se saca ya a nivel mundial. Es más fácil hacer de un médico administrativo que de un administrativo médico. Y acá están los ejemplos, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula para conocer
cantidad de médicos de acuerdo a una demanda real. Vamos a la siguiente interrogante. ¿Cómo sé para que esos médicos, los 34 médicos, cuántos consultorios necesitan? Y ahí volvemos otra vez a lo que es un ratio. Para aplicar esa fórmula necesito conocer la variable fundamental que son turnos. ¿Cuántos turnos hay? Y ahí volvemos al ejemplo de IPS. El IPS ahora mismo, creo que cuando implementamos esto, estábamos en 4 turnos. El de 7 a 10, el de 10 a 1, creo que no sé cuánto, y luego hasta las 7 a 8. O sea, en 4 turnos estaba dividida digamos, las opciones para poder acceder a una consulta médica. Entonces, una vez definidos los turnos, ya es muy fácil después aplicar la fórmula. Y la fórmula es esta. Número de médicos dividido el número de turnos. Número de médicos ya sabemos que es 34. Y ya sabemos que los turnos son 4, entonces 8.5, o sea, 9 consultorios. Sencillamente, rápidamente, entonces sabemos que para resolver esa demanda necesito movilizar 9 consultorios para esa cantidad. Y ahí ya tenemos la formulita. Turno mañana 9, turno siesta, esta es la oferta, de acuerdo a los 4 turnos que hablamos. La jornada laboral que dijimos también que tiene que estar bien diferenciado. Y cuando tenemos esto diferenciado de esta forma, la necesidad de auxiliares de consultorios también como es fácil de aplicarlo. Si la modalidad de la jornada laboral de auxiliar de consultorio es de 6 horas, de 7 a 13, puede absorber 2 turnos tranquilamente, mañana y siesta. Y si la modalidad que vamos a utilizar es de un auxiliar por cada médico, que es una excelencia de atención médica, un auxiliar por cada médico, entonces la necesidad de auxiliar para esos 2 turnos es de 9. Para los 2 turnos tarde y noche, otros 9, entonces la necesidad de auxiliares de consultorio con esa modalidad es de 18 auxiliares de consultorio. Si nosotros aplicamos el ratio en lugar de una auxiliar por cada médico, por ejemplo, definimos que un auxiliar atienda a 2 médicos, entonces automáticamente se reduce la necesidad y tenemos esto, ¿sí? Entonces, un auxiliar está atendiendo a 2 médicos, de acuerdo a la demanda. Entonces, se puede también utilizar. Estas son las variables de la gestión cuando hablamos de optimización de recursos humanos, ¿verdad? No es lo mismo 18 que 10, ¿verdad? Y si tengo 10 auxiliares con esta modalidad y un auxiliar le puede atender a 2 médicos y le protocolizo y le normatizo que ese es el sistema, entonces, sin detrimento de la calidad asistencial, puedo lograr optimizar estos recursos, sin que eso implique una mala atención médica, ¿sí? Entonces, esta es la forma de gestionar lo que sea el número de consultorios, auxiliares de consultorios, a partir de una demanda X. Y el cálculo estimativo es a la espera de la misma cosa. Si sabemos que el número de pacientes es 14, ¿verdad? La jornada laboral es 3 horas. Para conocer el número de pacientes por hora, lógicamente se divide entre 3, porque es un turno de 3 horas. Quiere decir que más o menos 5 pacientes por hora es lo que tienen que estar esperando. Y entonces con ese dato ya puedo automáticamente dimensionar esa sala de espera para saber exactamente cuánto de asientos necesita. Sé que necesita un acompañante cada paciente, entonces lo hago por 2 y ahí tengo la cantidad exacta de personas por hora para dimensionar los espacios físicos de esa sala de espera. Fundamental para el nivel de satisfacción de nuestros usuarios al sistema. Porque estamos hablando de hospitales de alta complejidad, estamos hablando de hospitales que tienen mucha demanda, hay mucha gente, entonces necesariamente tenemos que recurrir
a estas herramientas de gestión para lograr minimizar la insatisfacción de los usuarios al sistema. Y así vamos en todos los servicios, ¿verdad? En todos los procesos. Y aquí entramos en el siguiente proceso y ya podemos ir terminando, ¿verdad? Entonces acá volvemos a demostrar la misma cosa. Proceso, hospitalización. Indicadores, 4 indicadores fundamentales. Uno de los indicadores, habíamos ya hablado, es lo que se llama estancia media. Y la estancia media es aplicada a una fórmula sencillita que dice número de días de internación sobre el número de ingresos totales. Esos son datos que estadísticamente uno lo tiene, entonces aplica esa fórmula y ya llegamos a esto. Las estancias totales, estamos hablando siempre en hospitalización de clínica médica intensiva. Son datos reales cuando hicimos esto del servicio de clínica médica del Instituto de Previsión Social. Y esto parece una fotografía que se va dando hace 20, 30, 10, 15 años. Parece que esto sigue invariable, ¿verdad? Porque la capacidad de gerenciamiento de los recursos humanos que van son muy limitados. Y seguimos con casi el mismo diagnóstico hasta ahora. Si uno va y revisa y evalúa, va a encontrar otra vez casi los mismos datos. Entonces, el número de días de internación es la estadística. Este es 4 días, este se internó 5, este estuvo 10, este estuvo 15. Se va sumando eso y eso es lo que se llama número de días de internación. Y número de ingresos, por supuesto, ya sabe. Entonces se aplica esa fórmula y ahí está el dato. 12 días promedio de día de internación de un paciente en clínica médica. Infección intrahospitalaria a partir de los 7 días, ustedes conocen muy bien. Que si ese paciente entró con una hipertensión normal, a los 7 o 8 días ya está con su infección intrahospitalaria y ahí se completa esos 12 días que estamos viendo. O sea, cuestiones triviales son las que te llevan a que la estancia media de ese servicio esté muy alto. Y la capacidad de derivar y movilizar pacientes está totalmente, lo que se llama, bloqueada. Es lo que hablamos de urgencia. Urgencia no se puede remitir pacientes a hospitalización. ¿Por qué? Porque el servicio está bloqueado. El servicio está taponado. Y ahí le metemos el otro indicador que se llama porcentaje de ocupación. Una fórmula sencillita también que te da una cifra. Número de estancias totales, ya sabemos lo que es, multiplicar por 100. Número de camas de servicio por días naturales. Días naturales, cuando hablamos, esta es la fórmula, y hablamos de hospitalización, es 30 días. Esto, por supuesto, siempre también son ratios, ¿verdad? Pues si hablamos de consulta externa, como nos atiende domingo, a veces incluso sábado, no, entonces los días naturales es 5 por 4, 20 días al mes, no son 30. Pero en este caso, en hospitalización, cuando hablamos días naturales al mes, estamos hablando de 30. Entonces ahí aplicamos la fórmula. Estándares totales, 2.800, y ya teníamos el dato por ahí. Multiplicamos por 100 y te da esta cifra. Número de camas en clínica médica en ese momento estaba en 94, días naturales 30, acá está, y esta es la fórmula. ¿Qué quiere decir? 98% del servicio está con un porcentaje ocupacional en esa fórmula. Paciente taponado, o sea, servicio taponado, servicio paralizado, de muy poca rotación de pacientes, y ahí están todos los grandes problemas. Cuando me tocó gerenciar, me fui detrás de esto por una dirección por objetivo, con el responsable del área, entonces empezamos a desglosar cómo podía solucionar su problema. Encontramos el primer problema, que una orden del médico de una placa de tórax tardaba un promedio de 2 o 3 días. El servicio de clínica médica estaba, creo que en el 5º piso. El servicio de radiología estaba en el subsuelo, ¿sí? Y había 1 o 2 ascensores para el traslado de pacientes. Ascensor taponado, el ascensor que no estaba libre nunca, el paciente no podía. Algo más simple, pero vamos allá. ¿Quién le traslada al paciente? Silla de ruedas. La silla de ruedas no. La silla de ruedas no está en condiciones, no tiene ruedas. Está desinflada.
no es lo suficiente. Entonces no podemos llevar al paciente porque no hay silla de ruedas. Y si no hay silla de ruedas y no hay camillero que le pueda trasladar al paciente. Entonces, el familiar del paciente, todo eso que vemos en IPS, el familiar que le está llevando a su paciente a la sala de radio porque no hay camillero. ¿Mm? El que tiene que trasladar al paciente generalmente no lo hace porque no tiene las reglas de juego bien claras. Él lleva al paciente cuando él quiere, lleva al paciente cuando no quiere. Entonces ahí empezamos a normatizar. Mira, tu placa de tórax cuando el médico hace la prescripción, yo como director responsable te voy a liberar un ascensor y ese ascensor va a ser exclusivo para el traslado del paciente. Vamos a hacer un control directo, te voy a poner los camilleros que vos necesitas, las sillas de ruedas acorde para que ese paciente llegue como tiene que llegar. El servicio que te va a recepcionar, ese técnico que te va a hacer la placa, que generalmente no está, no vino, porque después son pocos, no. Te voy a garantizar también que el técnico ya esté disponible para hacerte esa placa de tórax, para que le haga la placa y que el paciente ya suba con su placa. Esas pequeñas cosas que podemos considerar como situaciones triviales son las que hacen que un gobierno, que un servicio sea óptimo o sea malo. Entonces yo poniendo en práctica estas cosas, esa reducción de esa estancia media de 12 días como pudo bajar rápidamente. Lo mismo sucede en laboratorio. Cuando se hace un pedido de laboratorio, recién en 3 días basta. No. ¿Por qué? Porque no hay la persona que tiene que hacer llegar del laboratorio al servicio el informe. Hacerlo buscar. Que hay una persona responsable. Cuando un estudio va al laboratorio, al día siguiente esa misma persona tiene que estar retirando ese estudio para que eso sea práctico, sencillo y fácil. Entonces, con esas medidas que son administrativas puras, ¿cómo se puede trabajar para lograr que este objetivo y que este porcentaje ocupacional se vaya solucionando? Acá hay un problema cultural, encontramos un problema cultural también. El médico que no quiere trabajar, la enfermera que no quiere trabajar, el interno que tiene que hacer historias clínicas, la enfermera que tiene que hacer su... Y lo más fácil para la enfermera es, como hay 2 enfermeras para 20 pacientes, entonces se sienta y escribe. Y entonces es muy fácil sentarse y escribir antes de que preocuparse por las otras cosas. Entonces, esas son las cosas. Entonces, la conducta del servicio es, no vas a internar, déjame, que se quede nomás un día más. Y entonces ve la evaluación diaria de ese médico, igual indicación, igual indicación, igual indicación. ¿Por qué? Porque ni siquiera examinó, escribió, ¿no? Y a él lo que conviene es que el paciente no se mueva, que no haya nuevos ingresos porque él trabaja menos. La cultura del no trabajo. Entonces ustedes me van a decir, Dios mío, esa es la administración. Esa es la administración. Esas son las variables. Y esas pequeñas cosas son las que después concluyen en estas cosas que estamos hablando. ¿Sí? Que el paciente se encame por mucho tiempo, haga una infección extrahospitalaria y, por supuesto, el resultado va muy cerca de lo que es pulpo. ¿Sí? Pasaba en traumatología, éramos residentes, éramos internos, recuerdo, ¿verdad? Paciente se interna, una ancianita, fractura de cadera, tiene que hacer su prótesis. A partir de que la paciente se interna, tiene la necesidad de prótesis, ahí surge el pedido de la prótesis que se necesita para la cirugía. Ese pedido de prótesis tenía, recuerdo, 86 procedimientos para llegar a conseguir esa prótesis. Tardaba fácilmente una semana, desde el inicio del pedido hasta que vuelva esa prótesis. En una semana la ancianita ya estaba con infección extrahospitalaria o ya estaba oído. Entonces hay que trabajar sobre eso. Me acuerdo que de esos 87 convertimos en 2, porque son asegurados, son cotizantes, pagan, está al día, ya tiene su prótesis. Entonces
en una hora podía tener su prótesis, ¿verdad? Y al día siguiente ya está en lista de cirugía y ya se operaba 2 o 3 días y el alta. Esas son las fórmulas para movilizar pacientes y para optimizar los recursos, fundamentalmente económicos financieros. Esos son los llamados costos médicos, que generalmente en el público es una cosa que no le interesa hacer nomás. Ahí está, ponerle nomás. Nadie le da la importancia que tiene que tener los recursos económicos y financieros del sistema operativo del servicio. Rotación enfermo-cama, una formulita sencilla. ¿Y qué es la rotación enfermo? En una cama hospitalaria, ¿cuántos pacientes se internan al mes? En una cama hospitalaria de un servicio determinado, ¿cuántos pacientes se internan al mes? Una fórmula sencillita, práctica, número de ingresos, número de camas, acá está, y te da una cifra, 2.4. ¿Qué quiere decir eso? Que en este servicio de clínica médica, la rotación enfermo-cama es de 2.4. ¿Qué quiere decir eso? Que en una cama solamente rotan al mes 2 pacientes, por no decir ni 3, 2 pacientes. Porque su estancia media está casi en 15 días. Entonces, solo 2 pacientes utilizan esa cama. Imagínense de lo que estamos hablando. Si nosotros empezamos a gestionar este servicio con estas variables y con estos indicadores y con estas fórmulas, ¿cómo podemos en esa cama hospitalaria, en lugar que sea 3 pacientes por mes, podamos hacer 5, 6 o 7 pacientes? Mover el servicio, ¿sí? Internación alta, y que todos los que estamos involucrados, médicos, enfermeras, paramédicos, técnicos, auxiliares, todos trabajemos para la rotación de los pacientes. Y esa es la utilización. Y esa es la efectividad. ¿Sí? Y esa es, repitiendo el concepto otra vez, es lo que se llama calidad total en los procesos. Intervalos de sustitución es el cuarto indicador. Intervalo de sustitución es relación a la ocupación de camas al tiempo medio ocupado. La rotación enfermo-cama es un numerito que te está diciendo cuánto tiempo queda ocioso una cama vacía en un hospital, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda ocioso una cama en un hospital? Y el ratio fundamental que marca es la unidad. Cuanto más se acerca a una unidad, óptimo. Cuando se acerca, se aleja de la unidad, es desastroso. Acá vemos 0.3, la dejo de la unidad. ¿Qué quiere decir? Que las camas, cuando están desocupadas, quedan mucho tiempo sin ser ocupadas. Volvemos a la cultura de los trabajos. Se niega cama. No hay cama. No hay cama. ¿Sí? Entonces, ahí se produce el otro indicador que a mí me está dando esta forma. Acá sale el concepto de esas camas calientes, camas frías. Camas calientes, el servicio que moviliza muchos pacientes y sale. Cama fría, la cama que está ahí desocupada, que se niega, el paciente no se interna, etcétera, se niega. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 indicadores fundamentales de lo que es el proceso de hospitalización. Y esto es lo que a ustedes ya le están dando la idea de cómo arrancamos la clase, ¿verdad? Acá estamos viendo el MESI, acá estamos viendo cuáles son los sistemas de referenciamiento, acá estamos viendo cuáles son los procesos, acá estamos viendo cuáles son los indicadores, acá estamos viendo cómo se hace la dirección por objetivos, acá estamos viendo cómo se llega al control de calidad total. Esta es la síntesis de la clase de hoy. Y esta es la forma como se trabaja lo que se llama la oferta-demanda. Esta es la frecuentación de servicios, porque es el término técnico, frecuentación de servicios, y esta es la capacidad de absorber esa demanda, y ese tiene que ser el óptimo. ¿Sí? Lógicamente, para que esto se convierta en indicadores, tenemos que tener lo que se llama el soporte de información, ¿verdad? Lo que es el sistema de información en salud, lo que vimos. Entonces, yo tengo que tener los famosos soportes para que yo pueda recoger los datos que yo necesito para poder trabajar mi fórmula.
Y entonces con esto, lo que se llama el libro de hospitalización en clínica médica, voy a saber los datos que yo necesito, ¿verdad? Incluso para los trabajos de investigación, que es el otro problema. Cuando uno quiere hacer un trabajo de investigación sobre una patología X en algún hospital, nunca encuentra los datos. ¿Cuándo se internó? ¿Cómo se llama el paciente? No se sabe el nombre del paciente, cuántos días se internó, etcétera. O sea, no tiene datos. Para eso se usan lo que se llaman los soportes de información, para tener las estadísticas reales de lo que pasa en el servicio. Y ahí se va manejando, ¿verdad? Entonces ahí yo me voy poniendo cuáles son los días de internación de cada paciente. Otra Martínez se internó 3 días, fulano de tal, tantos días, y ahí la sumatoria de esto para saber los días de internación, ¿sí? Y ahí el diagnóstico de ingreso-egreso para los trabajos de investigación. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? Lo que se diagnostica de entrada también coincide con el egreso. Cuántos óbitos, para saber un poquito en ese servicio cuánta es la cantidad de óbitos, o sea, su porcentaje de mortalidad, etc. Acá tenemos todo, incluso firma y sello para saber quién es el médico que la atendió cuando sucede un problema. Entonces sabemos quién es el responsable y el médico sabe perfectamente bien que está registrado, que es él, y no puede decir, no, yo no fui la enfermera, pues no, él es el responsable de lo que está pasando. Señores, esto se llama Sistema de Información Sanitaria, Soporte de Información. Bueno, eso mismo se hace en todos los niveles de los bloques que estábamos hablando, en enfermería, en quirúrgico, que vamos, probablemente en otras clases vamos a ir viendo, ¿sí? Y para terminar, recuerden que les había ya pasado el libro, el tomo 2, de lo que es la gestión hospitalaria, y van a encontrar en el módulo 10 lo que es la administración hospitalaria, todo esto que estamos repitiendo, ¿sí? Gerenciamiento sanitario holístico, esto que le estaba diciendo la hermenéutica, que es lo que nosotros hacemos en el enfoque holístico, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Cuando hablamos de una administración, hablamos de una administración moderna orientada a los resultados. Los resultados son la vida y el bienestar del paciente. Aquí van a encontrar la teoría de lo que hablamos de lo que es la administración hospitalaria. Todo esto que estamos hablando van a encontrar en ese tomo. La delegada tiene la forma de hacer llegar a ustedes. Entonces me gustaría como actividad dejarle, fíjense acá, dentro de las funciones esenciales de la salud pública, de nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud Pública y Ciencia, siempre se manejó con estas cuatro funciones. Epidemiología, donde estudiaba todas las epidemias, ¿verdad? CENEPA, la administración de alguna forma de su red de servicios que tenía, promoción y prevención, que muy poco estaba desarrollado, y la salud ocupacional que lo hacía el Seguro Social. O sea, básicamente esta es, ¿verdad? Entonces acá, cuando hablamos de administración hospitalaria, que cuando las otras especialidades entran, se hace lo que se llama la administración hospitalaria, la administración de empresas, ¿sí? Esto lo anda así a manera de un paso, ¿verdad? Para llegar a lo que estoy queriendo, es dejarle como actividad otra vez, como en la misma metodología anterior, que me hagan un pequeño escrito de lo que es el MESIC. Esto que estamos hablando, ya que es marco legal país, Contraloría General de la República se dedica a esto. Entonces van a encontrar ahí. Acá están todo lo que estamos repitiendo, el gerenciamiento, los llamados troncales. Cuando hablamos de gestión, repetimos en la clase anterior, ¿verdad? Cuando yo hablo de gestión, quiere decir que estoy haciendo organización, planificación, control, dirección, representación, presupuesto, ¿sí? La holística, especialistas, los ratios que estamos ya desglosando. Un diseño de una empresa prestadora asistencial, que es lo que tenemos que hacer para una administración. Vamos a crear, vamos a definir la población, hay que definir la cobertura médica, cuál es la red sanitaria con la que vamos a operar,
hay que definir los proveedores y hay que definir el modelo que estamos ya hablando, ¿sí? Entonces, esta es la forma sintética de obtener cómo se crea una empresa de servicios. Se repite el concepto, nunca se olviden, esta es lo que tienen memoria visual, tienen que grabar estas preguntas de examen, preguntas de todos lados, cuáles son los ítems por los cuales decimos que hay la diferencia que hay entre gestión y administración. Gestión es esto, cuando uno desarrolla los 6 componentes. Acá está individualizado lo que hablamos allá de más arriba, cuáles son los factores que hay que poner en práctica. Acá están los bloques. Acá en el módulo 11 vamos a tener lo que le estoy diciendo. La ley 1535 de la Contraloría, y tiene su decreto, que este es su número. Los tipos de servicios que ya hablamos. Esto también ya hablamos. Acá vamos a encontrar entonces en el capítulo lo que le estoy diciendo, Contraloría General, el MESID, ¿sí? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Este es para siempre como IPS tenemos el modelo, entonces acá está su estrategia general, cómo se crea, para qué se crea, cuáles son sus herramientas, cómo está fundamentado, para qué sirve, acá está su sistema. Entonces, esto es claro, ¿no? Cuando yo estoy al frente de un hospital, lo primero que tengo que hacer es una planificación, planear qué es lo que quiero, fijar mis objetivos, luego el campo de acción, luego verificar para saber si, como ya tiene indicador, saber si ese indicador es el óptimo o no es el óptimo, y si no es el óptimo, hacer la teoría del equilibrio. Las cosas buenas potenciar y las cosas malas tratar de solucionar, ¿verdad? Entonces quiero que lean un poquito todo lo que sea MESID, solamente de estas 3 o 4 páginas, y quiero un comentario de 5 a 10 renglones de lo que se entiende por MESID. Y eso con la misma metodología otra vez, van a remitir a la delegada hace un compendio de eso y se remite a la cátedra para que eso quede como registro de una actividad de lo que estamos haciendo, ¿sí? Como estamos en el componente virtual, entonces tenemos que tener las clases teóricas y las actividades que de alguna manera el alumno realiza, porque como les dije, lo que nosotros pretendemos siempre es la excelencia. No nos quedamos en eso que se llama la mediocridad, ¿verdad? Acá en este país se utiliza mucho la mediocridad como un techo. Llegas hasta el medio, mediocridad que es el medio. Llego hasta el medio, ya está ahí, ya estoy contento, como si fuese el techo. No, hay que pasar eso. Y pasar eso es lo que se llama excelencia, ¿sí? Y ahí hay que buscar la excelencia, y dentro de ese párrafo de excelencia entra todo esto que estamos hablando. Entonces, para finalizar, les agradezco su tiempo. Les dejo esta actividad, 8 a 9 renglones, se remite a la cátedra y ahí cumplimos con, digamos, lo que nos definieron como tarea. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Ok.